Nos encontramos con Andrea Franulich, feminista radical de la diferencia, y te hemos invitado para que en esta jornada podamos socializar a la poeta y escritora Adrienne Rich. Adrienne Rich, tú lo dijiste, Adrienne Rich fue una poeta, ensayista, escritora, pero principalmente fue una feminista radical, una teórica del feminismo radical y del feminismo lésbico, del feminismo lesbiano. Y como teórica y activista, por supuesto una teoría relacionada a la actuancia política, ligada a la actuancia política, no una teoría abstracta representativa de la supremacía masculina, sino una teoría que parte de la experiencia y que parte de la experiencia de Adrienne Rich y de su continuo activismo en el movimiento feminista. Se murió Adrienne Rich hace pocos años atrás, el 2012, recientemente. Bueno, produjo grandes libros, produjo muchos libros de poesía y de ensayo, que serían los textos más críticos, más políticos. Produjo Nacida de Mujer, donde trabaja el tema de la maternidad como una institución política del patriarcado. Escribió la compilación de ensayos que se llama Sangre, Pan y Poesía, y escribió otra compilación de ensayos muy importante que se llama Secretos, Mentiras y Silencio. Adrienne Rich fue hasta no sé qué edad de su vida, pero bien entrada ya su adultez, fue una mujer que se casó, que tuvo hijos, que hizo una vida, digamos, siguió las reglas convencionales de una vida dentro del patriarcado. Dentro de esa vida se destacó como poeta, y entonces fue de alguna manera una mujer reconocida por la academia masculina. Podemos decir que Adrienne Rich fue una mujer cuota, o una mujer especial, es decir, una mujer que el colectivo del masculino reconoció, legitimó como una mujer excepcional. Pero para eso Adrienne Rich tuvo que vender su lenguaje y el lenguaje de su creación. Entonces sus primeros conflictos internos fueron en relación a eso, es decir, cómo una mujer estaba escribiendo poesía, que era un acto creativo, tenía que todo el tiempo tratar de negociar en el lenguaje que estaba representando en esa poesía, para ser aceptada por la academia o para tener la legitimidad o el reconocimiento del público lector, y para eso tuvo que negar al principio de manera inconsciente, pero después de manera más atenta, atisbo de feminidad, o podríamos decir de expresión de su ser mujer en el lenguaje de su creación. Tenía que hablar en lenguaje universal, tenía que hablar en un lenguaje abstracto, en un lenguaje neutro, para no ser, y un poco para resistirse al encasillamiento que hacía la academia o la teoría literaria, y para que no la colocaran dentro de lo que la teoría literaria masculina y unilateral en su visión la encasillara dentro de la poesía escrita por mujeres, poesía de mujeres o poesía femenina, que es un adjetivo denigrante para la academia masculina. Con el fin de salir de eso y de no ser encasillada allí en esa parcialidad y por el rechazo que la cultura tiene en general a lo femenino, Adrienne Rich trataba todo el tiempo de adaptar su lenguaje. Y ahí empiezan a surgir sus primeras incomodidades. Ella nunca dejó de tener en todo este proceso como creadora destellos de percepción o de intuición psicológica, de resistencia, de que algo no andaba bien, de que algo no estaba haciéndola sentir suficientemente cómoda. Y esas resistencias con el tiempo, o estos destellos de intuición, fueron con el tiempo abandonando el terreno del sentido de la locura o de la confusión que las mujeres tenemos por vagar sin referentes en este mundo, a constituir un cuerpo más sólido. Entonces, a darse cuenta que en realidad
estaba negándose a sí misma para poder ser una creadora dentro del patriarcado. Y esa negación de sí misma la lleva a ella a renunciar a todo lo que de vida convencional, establecida por el sistema patriarcal, ella había elegido. Y se vuelca al feminismo y al lesbianismo político. Y ahí aparece como una segunda vida de Adrienne Rich. Los referentes, me pregunta. Bueno, Adrienne Rich todo este proceso lo está viviendo en un momento coyuntural en el mundo occidental principalmente, y en Estados Unidos, que es la emergencia de lo que se denomina segunda ola del feminismo en el mundo, o sea, un movimiento de mujeres, un movimiento feminista, un movimiento estudiantil, el movimiento racial. Estamos hablando de fines de los 60, primeros años de los 70, durante toda la década de los 70, el mundo en general occidental y sobre todo Estados Unidos, etcétera, en Europa, y bueno, Latinoamérica también se ha implicado, y obviamente que aquí también surge y emerge una segunda ola de feminismo con características propias de Latinoamérica. Ella es parte de eso, entonces también su segunda vida y su ruptura con el patriarcado como propuesta o proyecto de vida, también lo hace dentro de este contexto político que estaba sucediendo. Entonces ella tampoco es indiferente a eso. Y su crisis personal se une a una crisis generalizada, podríamos decir, de la sociedad en ese momento, que trae consigo muchas esperanzas de transformación social, de cambio del mundo, y que bueno, que ya hoy en el 2014 podemos como mirar eso hacia atrás y hacer otros análisis y entender las razones de la derrota de esta efervescencia política para las mujeres. Pero Adrienne Rich se transforma en una teórica en este segundo momento, en una teórica feminista y en una activista feminista, lesbiana. Y es allí donde Adrienne Rich empieza a construir conceptos que para la teoría feminista radical son fundamentales. Por un lado, Adrienne Rich profundiza en su producción ensayística en el tema del vacío de historia de las mujeres, en la ausencia de referentes. Eso te los voy primero a mencionar. Pero ese es un aspecto fundamental de la teoría de Rich. Otro aspecto fundamental de la teoría de Rich, por supuesto, está todo interrelacionado y lo estoy separando solamente para hacer un orden. Es la construcción del lenguaje que propone Rich, porque tiene detrás de su teoría también una crítica a la lengua y al lenguaje androcéntrico, y cómo eso distorsiona, tergiversa, parcializa, silencia la vida, la experiencia de nosotras, las mujeres, y sobre todo de las mujeres lesbianas. Dos conceptos fundamentales. Uno es el de heterosexualidad obligatoria y el de maternidad, ambos visualizados, descritos como instituciones políticas del patriarcado, lo cual es un elemento clave para la teoría feminista, empezar a dar cuenta de que la heterosexualidad y la maternidad no pueden ser vistos ni como vivencia o experiencias, ni como condiciones o elecciones, sino que son instituciones políticas. Se puede desprender de ahí un análisis muy fino y muy importante para entender el patriarcado, a partir de esta conceptualización de instituciones. ¿Cachai? Porque cuando hablamos de instituciones estamos hablando ya de organizaciones que son sistemáticas, que están construidas jerárquicamente, que tienen una tradición, donde se reproducen roles y funciones, sistema de valores,
y donde sobre todo se observan estrategias o estratagemas para mantener y para hacer perdurar estas instituciones a lo largo de la civilización patriarcal. Y el otro concepto de la mano con el de heterosexualidad obligatoria es el de existencia lesbiana y continuo o continuum lesbiano, que también es un concepto iluminador para el análisis feminista y para la toma de conciencia de las mujeres. Entonces estaría este cuerpo conceptual del que te estoy hablando como gran aporte a la teoría desde la perspectiva de Rich, y estarían estas ideas además fundamentales del vacío de historia y de la necesidad de construir una lengua común, nosotras las mujeres. Podría en este momento decirte que esos 4 puntos serían los que yo desprendería como fundamentales de la teoría de Adrienne Rich y como aportes para la teoría feminista en general, y ahí para y desde el feminismo radical más propiamente. Yo creo que es importante conocer en profundidad los conceptos y trabajar cada uno de ellos. Cuando yo te preguntaba por aquellos referentes, trataba de aproximarme a saber a quién leía Adrienne Rich. Bueno, Adrienne Rich, mientras fue una mujer cuota, por decirlo así, leía a hombres, porque ella fue un rato le tocó, y a las mujeres nos toca ese destino, o sea, y a muchas creadoras, de ser esta Atenea que surge de la cabeza de Zeus, o sea, le tocó ser hija de su padre y ser la heredera del conocimiento paterno y la admiradora de un padre, amante de la literatura, de la cultura, el que le entregó una biblioteca. Y en esa biblioteca Adrienne Rich se nutrió de los grandes hombres que se denomina literatura universal, ¿no? Pero en su segunda vida, Adrienne Rich, como una de sus ideas fuerza es el vacío de historia, su gran contribución desde esa idea fuerza justamente fue recuperar a las mujeres en la historia. Y fue proponernos además un modo de historizar o de hacer historia desde el feminismo radical. Es más, para Adrienne Rich, la piedra angular, como dice ella, de la opresión nuestra es una ignorancia impuesta. La ignorancia de nuestras ancestras, o sea, el vacío de historia que tenemos las mujeres al nacer en este mundo patriarcal, y cómo esta ignorancia se va configurando o va siendo desplazada, podríamos decir, por las fantasías y proyecciones del patriarcado respecto de nosotras. O sea, la construcción de la feminidad patriarcal, cómo nuestros referentes son el reflejo de la misoginia masculina, y a través de los estereotipos femeninos que construye el patriarcado desde sus grandes áreas del saber, ¿cachai? Y aquí también hay una idea fuerza en Adrienne Rich que se me olvidó mencionar, que Adrienne Rich es una gran crítica a la academia como aparataje de producción masculina, ¿ya? Entonces ella siempre está nombrando cómo el arte, la ciencia, las religiones, la filosofía, los estudios humanísticos, la literatura, han sido las áreas del saber que han profundizado en la ignorancia sobre nuestras vidas, en esta ignorancia que se nos impone. Y cómo esta ignorancia que se nos impone ha permitido la perpetuación de una civilización misógina. Entonces, para ella, la recuperación de referentes de mujeres en la historia es una acción política fundamental para acabar con el patriarcado como civilización, como cultura, como ideología, como modo de percibir el mundo. Y su recuperación de la historia de las mujeres, primero, requiere de un prisma, ¿no? Para poder mirar esta historia y saber qué historia queremos recuperar y de qué manera. O sea, no podemos historizar sin un sentido político detrás.
y no podemos historizar sin construir detrás de esa forma de historizar un punto de referencia o visión de mundo o modo de percibir la realidad diferente a la que ha instalado el patriarcado, desde la experiencia de las mujeres. Por lo tanto, aquí historizar se transforma en acción política clave. Por eso ella es cuestionadora y crítica de la construcción de historias compensatorias que hacen los estudios sobre la mujer o los estudios de género. Porque no necesitamos historias compensatorias. La historia compensatoria es una historia que se funcionaliza otra vez al sistema patriarcal. No basta con nombrar mujeres en la historia. O sea, no basta con nombrar, ¿ya? O dar nombres de mujeres, o decir, hubo mujeres aquí, hubo mujeres allá, siempre ha habido mujeres acá. No, no es compensatorio. Es acción política para transformar la visión del mundo. Por eso es necesario tener prismas. Y ese prisma político, a mi modo de entender, lo entrega este concepto que trabaja Rich de continuum lesbiano. Porque a través del continuum lesbiano, a Adrienne Rich le interesa recuperar de la historia la identificación entre mujeres que se ha sucedido a lo largo de la historia, pero una identificación de mujeres que ha estado marcada, connotada por la resistencia. Una resistencia que no es reaccionaria, sino una resistencia con sentido, una resistencia que se sabe hacia dónde se va, una resistencia política, una rebeldía. Entonces Adrienne Rich no quiere recuperar a cualquier mujer de la historia, sino quiere recuperar de la historia las rebeliones individuales de las mujeres, las rebeliones colectivas de las mujeres, a las mujeres que han tenido genio creativo, que han sido creadoras, a las activistas y políticas, a las que se han resistido a las instituciones establecidas por el patriarcado, sobre todo a la heterosexualidad obligatoria. Por lo tanto, a aquellas relaciones entre mujeres basadas en la complicidad para resistir al matrimonio impuesto en siglos anteriores. Esa historia quiere recuperar a Adrienne Rich. Esos referentes de mujeres fuertes. Fuertes en el sentido de fuerza creativa, de energía creativa, poderosas en ese sentido. De mujeres creadoras. ¿Sí? Entonces, que rompan con este estereotipo de feminidad, de proyección de feminidad que ha construido la masculinidad, que se salen de eso, que rompen eso. Esos referentes quiere recuperar y quiere que esos referentes tengan continuidad, que tengan una línea genealógica, que no sean vistos como estallidos o explosiones de rabia individuales y aisladas, sino como una continuidad histórica. Porque la resistencia de las mujeres es milenaria. Y que esa continuidad sea visible, que esté al alcance de la mano, o sea parte del imaginario para cualquier mujer que nace en este mundo. Esa acción política es clave para acabar con el patriarcado. ¿Cuál es esa existencia lesbiana que ella propone para hacer esta genealogía o esta historia de mujeres que no sea compensatoria? Porque ella se refiere principalmente al lesbianismo. Hay una frase conocida de Rich que dice: no basta con ser lesbiana. Sabemos que ella pasó de la heterosexualidad obligatoria al lesbianismo, a tener mujeres en su vida. ¿A dónde apuntaba Adrienne Rich al plantear la existencia lesbiana y el continuum lésbico? La presencia lesbiana en la historia, la presencia concreta de las lesbianas en la historia ha sido la más eliminada, la más perseguida, la más borrada. Porque el gesto del lesbianismo es romper con el servicio material, emocional y sexual hacia un varón.
el gesto de salirse de la institución obligatoria de la heterosexualidad. Pero este lesbianismo tiene que ser político, más trascendente, porque la heterosexualidad como institución opera en nuestras vidas, opera como ideología, y el lesbianismo también puede ser una imitación o un reproductor, ¿no es cierto?, de esa ideología, y somos productos del patriarcado todas nosotras. Entonces, para que ese lesbianismo tenga fuerza, el continuum lesbiano implica lo que te decía recién de esta identificación en la resistencia, y esta resistencia, por supuesto, que trasciende los vínculos eróticos, la sensualidad erótica. La existencia lesbiana apunta más que nada a la presencia de esa sensualidad erótica como el elemento más perseguido. El continuum lesbiano apunta a la identificación entre mujeres a lo largo de la historia, que trascienden la sensualidad erótica. O sea, puede ser un continuum lesbiano a través de las comunidades, a través de las resistencias al matrimonio, como dije anteriormente, a través de comunidades de trabajo o de trabajo intelectual y creativo entre mujeres, a las relaciones madre e hija, cuando también han estado connotadas con el elemento de la resistencia rebelde. La existencia lesbiana es la presencia de las lesbianas a lo largo de la historia y cómo esta ha sido borrada, cómo se han quemado los archivos donde esta existencia se hace ver, cartas entre mujeres, por ejemplo, hace archivos quemados, destruidos, que dan cuenta de esta existencia, que revelan esta existencia. Pero esta existencia entra dentro de un concepto más amplio que es el de continuum. Esa es la relación entre los dos conceptos. Cuando Adrienne Rich habla de historizar de otra manera, es que estamos revelando esta rebeldía de mujeres, pero también estamos revelando y denunciando al mismo tiempo un patriarcado. Porque esta rebeldía de mujeres no puede estar analizada sin tomar en cuenta la persecución, la imposición, la obligatoriedad, la vejación sexual, la tortura física, el maltrato físico y psicológico, la expropiación de nuestros cuerpos a través de la maternidad que las mujeres hemos sufrido dentro del patriarcado. O sea, siempre aquí hay una dualidad. Esta resistencia rebelde va de la mano con la violencia, el maltrato y las persecuciones sufridas. Entonces, esta forma de historizar también es al mismo tiempo una denuncia, un develamiento de un patriarcado que intenta invisibilizar, mantenernos en el anonimato. Entonces, no es solamente revelar, sacar a la luz las rebeliones, sino también es sacar a la luz las estratagemas que ha tenido la civilización patriarcal o sus centros de poder masculinos para mantenernos en el anonimato y para perpetuar esta ignorancia sobre nuestra existencia. Por eso es una acción política tan importante. En esta socialización que estamos haciendo de Adrienne Rich, que estás haciendo, has hablado de historizar, de rebeldías, de resistencia, de rebelión. ¿Nos podrías profundizar aún más qué era para Adrienne Rich y el legado que nos deja a nosotras las mujeres, a las lesbianas, a las feministas radicales? ¿Qué significaba para Adrienne Rich rebelión? Adrienne Rich rompe con el mito de las rebeliones masculinas, de las grandes revoluciones. Pienso que esa es una forma de entender la historia del feminismo, sus orígenes, con una perspectiva muy moderna, muy propia del feminismo liberal, reivindicativo, que cree que las mujeres se organizan por primera vez en la Revolución Francesa, cuando salen a lo público y reivindican los denominados derechos del hombre para sí mismas. Para Adrienne Rich las rebeliones pueden ser rebeliones que no son vistas como tales por el patriarcado. Resistirse al matrimonio, el gesto lesbiano de resistirte al matrimonio, de salirte
de ese servicio, de esa esclavitud, ¿cachai? Las sororidades de las mujeres chinas contra el vendado de pies, por ejemplo. Para ella, las beguinas del siglo XII, ¿ya? Las escritoras como la Charlotte Bronte, Emily Dickinson, ¿cachai? Que fueron escritoras que trabajaron en la pobreza y en la soledad, aisladas de sus antecesoras. Esas son rebeliones también, o son, digamos, de manera más genuina. Por lo tanto, para Adrienne Rich, el feminismo no empieza en el siglo XVIII o en el XVII, en la época moderna. Insisto, para ella la rebelión de las mujeres, su resistencia es milenaria. Safo, que se va a la isla de Lesbos con su escuela de mujeres, es una rebelde. Las brujas que se van a los bosques son unas rebeldes. Arman un movimiento político. Eso, la historia patriarcal y el feminismo instalado en el patriarcado, feminismo liberal, feminismo posmoderno, no lo ven como tal. Entonces el concepto de rebelión es mucho más rico y amplio. Lo que pasa es que Adrienne Rich tiene este tema con el nombrar y con el lenguaje que es central. O sea, ¿qué parcelas de la realidad en realidad el patriarcado oculta sobre nosotras? Casi todas. Y si no las oculta o no las silencia, y esto es un tema de lenguaje, las tergiversa, las malinterpreta, las distorsiona. Y si no, las parcializa y las fragmenta. Eso hace el patriarcado con nuestras vidas. Y eso hace además en cada relación particular de un hombre con una mujer, donde las mujeres somos extranjeras de la lengua, porque tenemos que hablar la lengua de los dominadores, la lengua masculina, androcéntrica, para poder comunicarnos, para estar en comunicación, para poder ser medianamente escuchada. Y el silencio de las mujeres, una de las lecturas del silencio de las mujeres, es la ausencia de un lenguaje propio para poder explicarte, para poder darle un sentido genuino a tu propia experiencia, para que esa experiencia no esté desligada de las otras mujeres. La heterosexualidad obligatoria como institución política lo que hace es intervenir los lazos entre mujeres. Los interviene, los rompe, los perturba, los pervierte con la misoginia. Misoginia entre mujeres. Misoginias consigo misma, mujeres al servicio de un varón, mujeres que son admiradas por el varón o que buscan la admiración del varón. La mujer especial, la mujer cuota, pero son estratagemas patriarcales. Es el patriarcado que interviene en nuestros vínculos de esas maneras, eligiendo mujeres como mujeres excepcionales, como distintas al colectivo de mujeres en general. ¿Me hago entender? Entonces, Adrienne Rich, cuando habla, y acá paso a la otra idea que mencioné, de armar, de construir una lengua común, se refiere a que las mujeres tenemos que empezar a nombrar las parcelas de realidad que tienen que ver con nuestras vidas y hablar de nuestras percepciones, de nuestras incomodidades, de nuestras sensaciones, de cómo hemos vivido en el patriarcado. Y esa forma de lenguajear es distinta. Tiene que tener otras palabras para nombrar o darle nuevos significados a las palabras que ya están instaladas. Pero no podemos seguir explicándonos ni comunicándonos con la lengua masculina. Porque esa lengua masculina nos niega. O sea, el patriarcado nos entrega una herramienta que es la lengua para poder estar en relación con la vida, y esa lengua nos niega en su estructura interna. Tenso para reflexionar mucho más. Pero como el tiempo es breve, tendremos otro espacio donde poder seguir profundizando y haciendo genealogía de feministas, de radicales. Bueno, y para ir terminando,
quisiera preguntarte por las obras de Adrienne Rich. Sabemos que hay muchos poemas, pero también hay mucha teorización que toma el feminismo radical. Un artículo conocidísimo dentro de la teoría feminista radical, que es heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana, que es fundamental y que está en el libro Sangre, Pan y Poesía. Y ahí ella trabaja los conceptos de heterosexualidad obligatoria, existencia lesbiana y continuum lesbiano, articulándolos entre sí. ¿Sí? Otro de... bueno, artículos fundamentales tenemos ¿qué necesita saber una mujer? Que es un cuestionamiento a la academia, porque es una conferencia que ella hace en un colegio de mujeres, en una universidad de mujeres. Ese texto es la conferencia que ella da el día de la graduación, donde a las mujeres les habla justamente de cómo la academia, y con sus carreras y sus profesiones, lo único que hace es impartirte una visión miope del mundo y que además te miente y te hace la trampa de que es una visión universal. Pero es el sesgo masculino, es la subjetividad masculina. Por lo tanto, lo único que instala son una falsa neutralidad que perpetúa nuestra misoginia, porque en esa falsa neutralidad estamos incluidas como ellos deciden incluirnos. ¿Sí? Ahí también habla del falso poder de las mujeres cuota. Nosotras somos hijas somos una generación de la igualdad. Finalmente somos una generación marcada por el discurso de la igualdad, por lo tanto marcada por la mujer cuota, la mujer profesional, la mujer que accede al espacio masculino y es reconocida. Pero Adrienne Rich en ese texto nos dice que no hay poder en las mujeres que el patriarcado les delegue que no sea relativo. ¿Cachai? Invita a las mujeres a usar sus privilegios como mujeres educadas para trabajar en una autoeducación, porque dentro de las instituciones masculinas sus energías creativas, su poder, su fuerza política, la potencia de las mujeres, sus capacidades son absorbidas, porque te van a exigir entrar dentro de las reglas, los principios, las lógicas, el juego que está marcado por la masculinidad. Es la lesbiana que hay en nosotras, es un artículo también fundamental de Adrienne Rich. Ese sale en Secretos, Mentiras y Silencio. Ella insiste en esto de la creatividad y la fuerza de las mujeres. Cómo esa fuerza y esa creatividad surgen justamente de esta resistencia, surgen justamente de este silencio, ¿cachai? Surgen justamente de esa marginalidad. Cómo la marginalidad se transforma en potencia, se transforma en una visión del mundo, ¿cachai? Que se puede ver el patriarcado en su totalidad, ¿cachai? Y verlo sin entrar en las reglas de su juego. Y que esa visión de la marginalidad nos puede mantener con nuestras fuerzas creativas, digamos, activas, en potencia, sin ser subsumidas. Mantenerlo. Y mantener, por lo tanto, los lazos y la identificación entre mujeres, con este sentido político, con este sentido de resistencia. No cualquier lazo. En esta forma de historizar, y esto es algo que se me quedó en el tintero, no basta con las rebeliones y con la denuncia. También las mujeres cuotas, las mujeres que han sido consideradas en la historia oficial de los hombres, las tenemos que remirar. ¿Hasta dónde estas mujeres que también aportaron con su inteligencia, cómo esta inteligencia fue absorbida por la masculinidad? Y muchas de ellas cómo finalmente han jugado en contra de nuestra liberación. No todas las mujeres son válidas por ser mujeres. Y no todas las mujeres cuotas lo han sido por elección siempre relativa, sino muchas porque no tuvieron otra alternativa, por formas de sobrevivir. Tenemos que hacer ese análisis, ¿ya? ¿Quiénes mujeres han aportado a nuestra liberación y qué mujeres jugaron en contra de nuestros intereses más genuinos? ¿Ya? Hay que resocializar a todas las mujeres que han sido tomadas por el patriarcado y remirarlas desde este lugar político.
Y eso Adrienne Rich lo plantea. ¿Sí? Hay otro texto fundamental en Secretos, Mentiras y Silencio que se llama Mujeres y el Honor, algunas notas sobre el mentir, que también habla de cómo las mujeres hemos sido adoctrinadas para mentir, para mentirnos a nosotras mismas, para mentirnos entre nosotras. ¿Ya? Nacida de mujer, Secretos, Mentiras y Silencio. En Nacida de Mujer, Adrienne Rich habla de la institución de la maternidad, hace una decisión entre la experiencia de la maternidad, de la relación madre-hija como un vínculo también intervenido por la institución de la heterosexualidad obligatoria, y cómo este vínculo puede mantenerse con fuerza siempre y cuando podamos denunciar y deconstruir, echar abajo la maternidad como institución en esta cultura. O sea, no podemos hablar de maternidad sin tomar en cuenta que aquí hay una institución que está operando. No hay maternidad libre en la civilización patriarcal. Te lo disfrazan de romántico, de proyecto de vida natural de las mujeres, sí, sí, como mandato divino, como mandato de la naturaleza, como instinto maternal. No, es una institución patriarcal. Entonces no podemos analizar la maternidad sin esa perspectiva. En el patriarcado no hay maternidad libre. Es una forma de esclavizarnos, la maternidad dentro de esta civilización. Y eso está en Nacida de Mujer. ¿Ya? Eso más o menos en relación a su obra. Con su poesía yo no he trabajado profundamente, pero sé que hay poesías que hablan directamente de esta construcción de una lengua común, ya de esta propuesta lingüística, podríamos decir, de Adrienne Rich. Eso fundamentalmente. Si las mujeres pudiésemos desarrollar toda la energía, toda la potencia que tenemos libremente, hubiésemos sido, si ya fuimos brillantes como escritoras, como políticas, hubiésemos sido doblemente brillantes. Hubiésemos sido, muchas, digamos, mujeres se han perdido su creatividad, porque su fuerza, su energía han sido absorbidas por la heterosexualidad obligatoria y este dispositivo del amor. Y allí las energías de las mujeres se han perdido, han sido absorbidas. Y no han desarrollado ni la mitad de su potencial. Y el mundo se ha perdido este potencial. Y cada relación particular se ha perdido este potencial. ¿Sí? Gracias por aceptar la invitación y nos vemos en una próxima jornada. Gracias a ti. Gracias, Andrea. El feminismo te lo agradecerá. Chao. Gracias. Chao. Maldigo del alto cielo, la estrella con su reflejo, maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo, maldigo del bajo suelo, la piedra con sus contornos, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto, maldigo los estatutos del tiempo con su bochorno. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la cordillera de los Andes y de la costa, maldigo toda la angosta y larga faja de tierra, también la paz y la guerra, lo franco y lo